En la primera parte del video, cuando nos propusimos esclarecer las bases de la teología como una especie de antihumanismo, nos enfocamos en hablar sobre el sujeto natural. Con sujeto natural me refiero a este ser que por sus propios medios no puede encontrar el mundo espiritual, no puede acceder a este, limitado por su razón y entendimiento natural. Su falta de acceso, de conocimiento, lo incapacita a saber cómo dirigir su vida, qué es verdaderamente lo bueno y qué es lo malo, y qué debe hacer consigo mismo. Esto hace que le sea imposible también saber quién es él mismo, hacer una exploración interna de sus capacidades, de sus funciones, de quién es él en el mundo. Y como se dijo en el video anterior, este sujeto como tal no es libre, no puede serlo por sí mismo. No puede, digamos, en un supuesto traspasar las barreras estructurales. Y en este segundo video hablaremos del sujeto espiritual. Y aquí entenderemos que como tal no se pueden traspasar las barreras estructurales, ya que Dios en sí mismo estructura el mundo, lo organiza, lo dirige hacia un propósito predeterminado. Ya habiendo resumido lo que se dijo en el video anterior, procederemos ahora a hablar de la posición existencial del sujeto espiritual. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Más adelante, en el capítulo 14, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estos capítulos exponen una realidad la cual nos dice en su unidad que la verdad no consiste solamente en una unión de proposiciones la cual se valida como certeza mediante la fuerza de sus argumentos, sino que se materializa en alguien. La verdad no está relacionada solamente con su carácter epistemológico, también se corporeiza, o sea, adquiere un cuerpo. La verdad y la libertad se unen mutuamente. Pero si cuando hablé del sujeto natural, dije que éste no tenía libertad. No puede acceder por sí mismo a la esfera de lo divino, su padecimiento lo condiciona a su estado presente. El que le hace cambiar de parecer no es el sujeto espiritual, sino Dios. Entonces, en el sujeto espiritual, tanto existencia, ¿tiene libertad práctica? ¿La ejerce? La respuesta será que no, dado que uno vive su libertad, no la practica, como está en la Biblia. ¿A qué me refiero con esto? La libertad está sujeta a ejercerse, a cumplirse a un solo propósito, a ser libres del juicio eterno de Dios, vivir libres de la condenación eterna, de la segunda muerte que es la espiritual. Con libertad práctica me refiero a vivir conforme a tu manera de pensar, lo que tú crees que es lo bueno y lo malo, guiarte conforme a tu propio entendimiento. Pero en la Biblia es diferente, tú no practicas la libertad, tú vives en libertad. Eres libre de la condena para después poder morir a ti mismo, a tus sueños, pasiones, deseos, desprenderte de lo humano para desaparecer en Cristo. Como dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Incluso en Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No solo estamos hablando de la supresión del yo, sino de una eliminación de la misma, en cuanto a la entrega al propósito divino. Pero con esto no me refiero al hecho de que uno no deba cuidar de sí mismo, en cuanto a su salud mental y física. Estaré haciendo referencia más que nada al aforismo «Conócete a ti mismo», que no estaría hablando como tal de un viaje de introspección y análisis que la persona tiene consigo misma, sino que el verdadero significado de este es conoce tu lugar en el mundo. Dios nos manda a conocer nuestro lugar en el mundo. Incluso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por eso estamos hablando de la categoría existencial de los sujetos en su relación con la divinidad. Anulo mi yo, ya que Él me dará mejores cosas de lo que yo puedo conseguir por mis propios medios.
dándome lo que yo necesito, no lo que yo pienso que necesito o quiero. Las acciones que Dios ejerce en la realidad son estructurales, que desenvuelven sus funciones jerárquicamente. No son posibles romperlas, traspasarlas. No estamos hablando tampoco de diferentes realidades, una cristiana y no cristiana, sino que es Dios mismo el que estructura para poder contemplarla conforme a lo que Él nos permite. Nuestro cuerpo físico es su límite para acceder a la plenitud de la esfera de lo divino. Si bien el sujeto espiritual, a diferencia del natural, es permitido cierta conexión con lo espiritual, aún no alcanza su plenitud. Solo se logrará con la muerte física. Y por último, el apóstol Pablo habla en 2 Corintios capítulo 12, cuando fue llevado por unos momentos al tercer cielo para ser testigo de lo que había, pero por su misma humanidad no le fue permitido entender ni expresar aquello que escuchó. Lo humano, humanidad, como límite tiene que ser desprendida, desechada, puesta en un segundo término. Tengo que ser guiado y dirigido por aquello que está por encima de mí, sabiendo que dentro del mundo mi existencia es determinada por las estructuras celestes, que no solo interactúan, valga la redundancia, en lo celeste, sino también en lo físico, en lo terrenal. Para finalizar, entendemos que el sujeto espiritual no tiene libertad práctica, sino existencial. Se desprende de su yo, con aún cierta limitación humana de la esfera divina, hacia su ascensión al cielo, determinada su vida por las estructuras celestes y guiado por ellas, reconociendo su impotencia humana para poder decidir por sí mismo el rumbo de su vida.